Bueno, señores, el hombre Nicolás Maduro tiene miedo, señores. Miren lo que le voy a presentar, miren lo que le voy a presentar. Miren cómo ese hombre se puso, mírenlo. Cámara. Hay mucha gente que además puede verlo por televisión, por TV. Cafecito. Que diga si aquí en Venezuela se publican actas, cuándo se han publicado actas aquí en Venezuela. Aquí se dan resultados. Si yo tengo algún problema con un resultado, presento mis actas para demostrar la carga de la prueba en quien queda, en el que se siente engañado, el que se siente que su posición ha sido burlada. Tiene que presentar las pruebas. Así es en Venezuela, esas son las leyes de Venezuela. Con respecto a la señora María Corina, yo creo que ella no está en condiciones de negociar nada. Pero ella no es ni candidata, no es nada. Ofreciéndole condiciones a quién. ¿A quién? Aquí hubo un resultado que dio el CNE, que es el órgano rector, vencedor Nicolás Maduro Moro, acatado por los venezolanos y las venezolanas. Ella, yo creo que tiene que rendirle cuenta a la justicia por el llamado actos de violencia. Y con respecto al señor Murillo, está ofreciendo asilo. Claro, él es un vocero de esos que yo hago de bajo nivel del imperialismo. Para allá fue la señora Richardson, jefa del Comando Sur, y le dio la orden. Así como le dio la orden que convocara una cumbre de presidentes. Es el ataque contra nuestro país. Escuchábamos entonces las definiciones de Diosdado Cabello, mientras recién compartíamos en vivo algunas imágenes que venían justamente del Tribunal Supremo de Justicia, muchas cuestiones pasando en paralelo. María Corina Machado habló de la posibilidad de un salvoconducto. ¿Qué dijo y a qué se refería específicamente, Osmari? Así es, en una entrevista ofrecida a la agencia francesa AFP decía que pues ofrece garantías, salvoconductos e incentivos para facilitar una transición hacia la democracia, como ha pues insistido en distintas entrevistas con medios de comunicación en la importancia de retomar una negociación luego del resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio que la oposición asegura tras publicar más del 80% de las actas le favorece a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro, proclamado como presidente por el Consejo Nacional Electoral. Recordemos que María Corina Machado ha permanecido pues bajo resguardo. De hecho, desde el sábado pasado no se le ha visto en pues sitios públicos. Ha ofrecido distintas entrevistas a medios de comunicación luego de que se iniciara una investigación penal en su contra por parte del Ministerio Público y en contra del candidato opositor Edmundo González Urrutia, y también se iniciara una investigación en contra de quienes pudieran estar detrás de la página en la cual fueron publicadas las actas recabadas por los testigos de la oposición. Así que pues la atención sigue en alta, Nacho, y mucha expectativa en momentos cuando países como México, Chile y Colombia están pidiendo resultados detallados por centro de votación, por mesa, y también que los resultados sean verificados por técnicos, por expertos independientes. Nacho. Lo que está viviendo Venezuela, casi que al calco, lo vivimos en Panamá en 1989. Yo era dirigente de ese grupo político que nos oponíamos a la dictadura, que vimos y vivimos en primera fila lo que fue el diálogo de la OEA en Panamá con Baena Suárez cuando era secretario general de la OEA y un enviado especial, el canciller del Ecuador, Diego Cordobés, entre otros. Fue un fiasco completo. Fiasco que nos dejó en ese sentimiento de abandono que en efecto, estoy seguro, siente María Corina y don Edmundo y el pueblo venezolano en general, porque uno queda como lejos de todo y cerca de nada. Y la verdad que ese antecedente histórico, el fracaso de Panamá ha servido en el tiempo en la OEA
para muchas cosas, reformas a la Carta Democrática viene de ahí, en la primera cumbre que se dio en el Paraguay en el 1990, y la verdad es que me mueve mucho no hacer. Venezuela hizo muchísimo por Panamá en el tiempo del presidente Carlos Andrés Pérez, y hoy yo retribuyo en democracia en Panamá como presidente de la República. El destino me pone aquí para retribuir en parte y no hacer que la experiencia tan nefasta que vivimos los panameños en aquel momento se le repita a Venezuela. Lo que está viviendo Venezuela, casi que al calco, lo vivimos en Panamá en 1989. Yo era dirigente de ese grupo político que nos oponíamos a la dictadura, que vimos y vivimos en primera fila lo que fue el diálogo de la OEA en Panamá con Baena Suárez cuando era secretario general de la OEA y un enviado especial, el canciller del Ecuador, Diego Cordobés, entre otros. Fue un fiasco completo. Fiasco que nos dejó en ese sentimiento de abandono que en efecto, estoy seguro, siente María Corina y don Edmundo y el pueblo venezolano en general, porque uno queda como lejos de todo y cerca de nada. Y la verdad que ese antecedente histórico, el fracaso de Panamá ha servido en el tiempo en la OEA para muchas cosas, reformas a la Carta Democrática viene de ahí, en la primera cumbre que se dio en el Paraguay en el 1990, y la verdad es que me mueve mucho no hacer. Venezuela hizo muchísimo por Panamá en el tiempo del presidente Carlos Andrés Pérez, y hoy yo retribuyo en democracia en Panamá como presidente de la República. El destino me pone aquí para retribuir en parte y no hacer que la experiencia tan nefasta que vivimos los panameños en aquel momento se le repita a Venezuela. No, allá voy, Iván, precisamente a su pregunta. Lo que pasa es que para contestarla necesito ponerla en este contexto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace Maduro? Y se hace el régimen a través de Maduro. No es si ganó o perdió unas elecciones. Es si entregan o no el poder. De eso se trata. Y supongamos que Maduro resuelva entregar el poder. ¿Qué pasa primero si dice no lo entrego? Será un paria internacional, será acusado en muchos tribunales, será separado de todas las buenas pañas en el mundo, vivirá una vida solitaria y así pasará muchos años en sus planes. Pero ¿qué pasa si dice que sí, que él admite que perdió unas elecciones y entrega el poder? Primero, todos sus amigos, el círculo de seguridad cubano que lo cuida, las personas que les hacen las estrategias, todo el narcotráfico involucrado, sentirán que los traicionó. Y a cambio de perder a sus amigos ahora, ¿qué va a conseguir? ¿Va a esperar que sus actuales enemigos lo traten bien y lo respeten? Por supuesto que no. Entonces, ese régimen tomó la decisión de no entregar el poder. Si no vemos eso con claridad, cualquier estrategia va a fallar. Por principio, un dictador de esas características no entrega el poder, solo seguirá si lo pierde. Entonces, esta es la batalla. Y en esa batalla hay que jugar muchos roles. Un rol es el extraordinario rol del pueblo venezolano, no solo con la votación, sino con la defensa del voto y todo lo que sufre en estos días. Otro rol son de actores y del liderazgo venezolano. Otro rol es de los actores internacionales, el grupo IDEA al cual pertenezco, el grupo Libertad y Democracia, que estamos como expresidentes defendiendo sus puntos. Otro rol es el de los países y de los presidentes y de los cancilleres que usted mencionó, Iván. Pero hay que entender esto. Las elecciones para Maduro son un mecanismo para seguir en el poder. No tienen ningún valor en sí mismas. No estamos hablando de un sistema democrático. Entonces hará cualquier cosa para quitarles importancia. Dirá que las ganó aunque las perdió. Dirá que están mal contados los votos. Dirá que tiene otras actas. Pedirá nuevas elecciones. Y lo que quiere es ganar tiempo y hora por hora irse consolidando en el poder en base a la represión, al miedo y al agotamiento de la población. Entonces, cualquier cosa que propongamos, ¿a qué tipo de estrategia está sirviendo? A la estrategia de Maduro
que lo que quiere es ganar tiempo y encontrar subterfugios para seguir ahí, o a la estrategia que dice la verdad está aquí en actas ya publicadas. El candidato González Urrutia ganó, el movimiento de María Corina barrió en las elecciones y eso hay que reconocer. Fíjese el comunicado de hoy de los cancilleres. Yo creo que siempre hay espacio para mediadores, siempre hay espacio para estas voces que pueden hablar para ambos lados. Eso no hay que dejarlo de lado, es muy importante. Pero cuando usted dice invito a ambas partes, da la impresión de que las dos partes son iguales. ¿A cuántas personas están torturando los del lado del presidente que ganó las elecciones, que son parte del gobierno de Maduro o de las filas de Maduro? A nadie. ¿A quién están deteniendo arbitrariamente? A nadie. De tal manera que pedimos a ambas partes que hagan lo mismo. Parte de no ver la realidad, que hay una desproporción brutal de fuerza entre un lado y el otro. Segundo, dicen que por una vez más piden que presenten las actas. No les han hecho caso. Son tres presidentes en ejercicio. Vienen pidiendo 11 días, no les hacen caso. Y hoy vuelven a pedir y lamentan que no las hayan presentado. Y luego de la lamentación, ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia de la lamentación? Entonces, por último, no dicen hasta el día viernes.